Dios te bendiga y bienvenida a día número 3 de ese devocional de 20 días sobre el tema de Semana Santa. Amén. Y en este devocional estamos cubriendo los eventos que nos lleva a la cruz. Jesús a la cruz, la muerte y la resurrección al tercer día. Y estamos aprendiendo de los eventos porque esos eventos son muy importantes y clave para nuestra fe como cristianos, al que quiere crecer en su fe o quieres conocer más de la palabra de Dios. Hoy vamos a considerar el libro de Marcos capítulo 11, verso 12 hasta el 18. Y vamos a ver hoy y hablar cuando Jesús limpia el templo. Vamos a ver lo que sucede aquí. Dice la palabra, Marcos 11, 12 hasta el 18. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía de que nadie atraviese el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Entonces, unos días antes, Jesús resucitó a Lázaro. Estudiamos esto en día número 1 de este devocional. Unos días antes, Jesús resucitó a Lázaro, y eso se convirtió en una gran conversación, se hizo viral. El día antes, día domingo, Jesús entra en Jerusalén. Ok, todo el pueblo está gritando Hosana, Hosana. Eso fue el domingo. Lunes, el día después, durante Semana Santa. Ok, lunes, el día después de entrar a Jerusalén, Jesús va donde el templo. Pero en el camino hacia el templo hay una historia aquí muy interesante que parece como que, ¿por qué eso está en la Biblia? Está en el camino al templo y dice la Biblia, oh, Jesús tuvo hambre. Y él vio una higuera allí de lejos y se acercó a la higuera y fue a buscar si la higuera tenía algo, y no hubo nada. Y porque la higuera no tenía comida, no tenía nada para él comer, ni sus discípulos, él maldice la higuera y se secó y se muere. ¿Por qué la Biblia va a hablar de que Jesús tenía hambre? ¿A qué nos sirve nosotros aprender de que hubo una higuera y Jesús se acercó, no tenía fruto, nada, y Jesús lo maldijo y se secó? ¿Por qué? Le quiero decir algo, que no hay nada en la Biblia por coincidencia. Si estás allí, hay una razón por qué estás aquí y por qué en Semana Santa, en todo lo detalle importante que puede estar en la Biblia, por qué esto aparece. Sucede que la higuera es símbolo de Israel generalmente. Entonces, esta higuera no estaba produciendo lo que estaba supuesto producir. Y cuando Jesús vino y no estaba produciendo, ya terminamos contigo. Lo mismo sucedió con Israel.
¿Ok? Cuando Jesús vino, Israel no estaba espiritualmente donde estaba supuesto estar. Estaba fallando a Dios, estaba lejos de Dios, estaba mirando otras cosas, no al Señor. Había religión, había otras cosas, pero el corazón del pueblo estaba muy lejos de Dios. Y Jesús estaba dando una ilustración con la higuera, lo que él iba a hacer con Israel. ¿Ok? Dios estaba muy molesto con Israel y él le estaba diciendo al pueblo con diferentes formas. Te quiero recordar algo, hermano. Dios no mandó a Cristo porque el mundo estaba haciendo bien. Dios no mandó a Cristo porque todos nosotros somos perfectos o éramos perfectos o que entramos en este mundo perfecto. Dios mandó a Jesucristo porque el pecado en el hombre lo condena y el hombre solo está en muerte. Está perdido y Dios mandó a Jesús para salvar, para hacer un puente. Por esa razón la Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Cristo no vino porque todos somos perfectos. Cristo vino porque la condición estaba muy mala. ¿Ok? Y Él vino para ser la solución, para ser puente entre nosotros y Dios. Cristo vino para ser el camino, pero primeramente tenía que exponer el problema para entonces presentar la solución. Y eso siempre es lo que Dios hace con nosotros. Enseña el problema para entonces presentar la solución. Ok, y ahora vamos a ver cómo el problema se pone peor. Después de entrar en Jerusalén, Semana Santa, Jesús llega al templo. ¿Ok? Y cuando él llega, él estaba enojado, muy molesto, porque dentro de la iglesia la gente estaban vendiendo cosas. La gente estaban vendiendo cosas dentro del templo. Ahora recuerda, el templo era el centro de los israelitas, para el centro de Jerusalén. El templo era el lugar donde la gente venía para acercarse más a Dios. La gente venía para adorar al Señor, para presentarse en sacrificio. Eso era el lugar, el templo, la casa de Dios. Pero la casa de Dios lo convirtieron como un lugar de negocio, y eso molestó a Jesucristo. Convirtieron la iglesia, el templo, la casa de Dios como un lugar donde se gana dinero, en el lugar donde se vende. Era como un supermercado. Cuando Jesús llega, era como un supermercado. Todos estos animales dentro de la iglesia, y nadie pensó que eso estaba mal. Jesús llega al templo y me imagino el olor que está dentro de la iglesia, del templo, de la casa de Dios. Me imagino el olor de los animales dentro del templo de Dios. Y nadie lo vio como mal. Y Jesús vino con enojo, y dice que Jesús comenzó a limpiar el templo. Ok, mira los versículos que yo leí. Versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no sentía que nadie atraviese, y no consentía que nadie atraviese el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Jesús estaba tan molesto porque la casa de Dios ya no era casa de Dios, era lugar para negocio. Hermano, estaba mal en ese entonces y todavía sigue mal. La casa de Dios no es para nada más sino de buscar del Señor, para acercarnos más al Señor. Y en esta semana, días antes de ir a la cruz, Jesús sintió importante, esencial,
llegar al templo para poner la cosa en sus lugares. La casa de Dios. Recuérdase algo. Los sacrificios y todo lo animal y presentar, eso fue algo que comenzó con el Señor. Pero el hombre lo cogió y lo torció y lo cambió a hacer algo que no era la intención original. Ya no era de conectar con el Señor, ahora era de dinero, era de negocio. Y Jesús vino para corregir las cosas días antes de ir a la cruz. Este evento es muy importante porque esto crea tensión, aumenta tensión en el escenario de Semana Santa. Porque recuerda, en un momento todos están diciendo Hosana, Hosana, y ¿verdad? Y los sacerdotes, los religiosos estaban muy molestos con eso. Eso le aumentaba tensión de que resucitó a Lázaro. Eso algunos estaban teniendo fe en Jesucristo, pero eso creaba tensión en los religiosos, en los falsos maestros y los fariseos, etcétera, etcétera, porque como que este Jesús nos está quitando la atención, nos está quitando el negocio y nos está enseñando otras cosas. Habla con autoridad. Y eso creaba más tensión porque Jesús estaba corrigiendo lo que estaba mal. Estaba viniendo en contra de la hipocresía. Estaba viniendo en contra de estos fariseos y sacerdotes y escribas que estaban haciendo más daño que bien. Entonces, por causa de lo que Cristo hizo entrando en Jerusalén y que todos lo estaban adorando, por causa de que estaban llegando a él por causa del milagro de Lázaro, por causa de su ministerio, cuando Cristo entró al templo, mira lo que sigue diciendo los versículos, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. Vemos la tensión que se está aumentando, que nos va a llevar a la cruz. Ahora están planificando su muerte. Ahora están buscando cómo cogerlo para deshacer con él. Y ahora seguimos porque este evento es muy clave e importante en todos los eventos que nos trae a la cruz. Para meditación, hermano, piensa y haz la pregunta. ¿Por qué días antes de Jesús ir a la cruz, por qué era tan importante Jesús corregir lo que estaba mal dentro del templo? ¿Por qué era tan importante Jesús poner énfasis de que la iglesia, el templo, la casa de Dios tiene que ser casa de oración por las naciones? ¿Por qué esto lo hizo Jesús? ¿Y qué eso se trata con mi vida? ¿Cómo yo debo de ver la casa de Dios? ¿Ok? Espero que haya aprendido algo en este día y le quiero invitar al día número 4 donde vamos a tratar con la Santa Cena. Brincamos de lunes hasta jueves en Semana Santa y vamos a tratar con Santa Cena. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano, nos vemos en el próximo video.